Hola, soy José Pulido, docente y consultor en gerencia de proyectos y paraje de plantas. Bienvenido a este seminario sobre control de proyectos con curvas S. Los temas son los siguientes. Introducción, aplicación de curvas S, análisis, curvas típicas multidisciplinarias y multifásicas, valor ganado, limitaciones y conclusiones. Iniciamos con la introducción. ¿Qué información proveen las curvas S? Las curvas S son la representación gráfica de, por ejemplo, los costos acumulados, el porcentaje de avance, las horas hombre de la labor y otras cantidades versus el tiempo. ¿Cuáles son sus características? Tienen una forma de S derivada de la distribución normal acumulada. Presenta un crecimiento lento, probablemente antes del 30%, luego entre el 35 y el 75%, tienen un rápido crecimiento. Después regresa a una evolución lenta hasta llegar al 100%, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Qué requiere su aplicación? Aplicarla apropiadamente requiere que la línea base del programa de trabajo haya sido desarrollada. ¿Las curvas S son simétricas? No. Generalmente las curvas S son asimétricas. Pueden ser sesgadas a la izquierda, por ejemplo, en proyectos fast track, o sesgadas a la derecha, como por ejemplo en proyectos con limitaciones de recursos. ¿En qué utilizamos las curvas S? Las curvas S se utilizan para planificar, analizar, hacer seguimiento y control de avance y pronosticar las variables del proyecto. Seguimos con las aplicaciones. En ingeniería, horas hombre de ingeniería o avance físico, cantidad de planos o pesos ponderados, cantidad de isométricos emitidos y verificados, cantidad de materiales o MTO o metrados. En procura, cantidad de requisiciones o valores de esas requisiciones, cantidad de órdenes de compra o valores de esas órdenes de compra, conteo de materiales. Seguimos con construcción. En construcción, horas hombres de construcción, metros cúbicos de excavación, metros cúbicos de concreto vaciado, metros lineales de tuberías montadas, metros lineales de cables instalados, cantidad de planos emitidos versus concreto vaciado, equipos entregados versus equipos montados, isométricos emitidos versus spool montados. Seguimos con costos y finanzas. En costo y finanzas tenemos análisis del valor ganado, programa de desembolsos, control de la contingencia y análisis de riesgos. Vamos a ver con análisis. En la introducción indicamos que las curvas S se utilizan para planificar, analizar el seguimiento y control de avance y pronosticar las variables del proyecto. Ahora vamos a elaborar un poco más sobre las características de las curvas y el análisis en las diferentes situaciones del proyecto. En este gráfico tenemos en el eje de las Y el porcentaje de avance y en el eje de las X el tiempo. Tenemos tres curvas, la curva A, la curva B y la curva C. La curva A representa las fechas tempranas, la curva C representa las fechas tardías y hay una curva B intermedia que es la curva normal. Hay un problema con la curva C. Es que al final de la curva C, la pendiente es muy exigente. Entonces, esa pendiente va a ser difícil de remontar. Para lo cual, habría que revisar el programa de trabajo para ver qué pasó en esa parte de la curva. Seguimos con análisis. Aquí tenemos en el eje de la X el porcentaje de avance, perdón, en el eje de la Y tenemos el porcentaje de avance, en el eje X tenemos el tiempo y tenemos dos curvas, una curva azul que corresponde a las fechas tempranas y una curva marrón que corresponde a las fechas tardías. El aspecto de las dos curvas es como el de una banana y así se llama coloquialmente. Sin embargo, permiten analizar lo siguiente.
La distancia horizontal entre las curvas representan la flexibilidad del programa, es decir, las holguras. La distancia vertical entre las mismas representa la flexibilidad de los recursos. Si las curvas están muy pegadas una de otra, significa que hay muchas rutas críticas en el proyecto y por lo tanto habría que analizar la lógica para ver si es que está muy restringida. Si la curva está muy separada, significa que hay demasiadas holguras, lo cual significa que hay probablemente actividades sueltas, o habría también que revisar qué pasa en la lógica del programa. Seguimos con análisis. En este caso vamos a hacer análisis de desviaciones. En el eje Y tenemos el porcentaje de avance físico y en el eje X tenemos el tiempo. Tenemos dos curvas, una curva azul que es el plan del proyecto y una curva marrón que es el avance real. En la fecha de corte se alcanzó el avance hasta el punto B, que debería estar en el punto A de la curva azul. Entonces, si proyectamos ese avance logrado en el punto B hacia la curva azul, obtenemos el punto C. La distancia BC representa el retraso. Ese retraso lo proyectamos sobre la curva azul y nos da el pronóstico de finalización del proyecto. También podemos dibujar una probable curso de avance, que es la curva verde. Y tenemos el pronóstico de terminación del proyecto. En esa forma podemos utilizar las curvas S para pronósticos, en este caso de avance. Veamos las curvas multidisciplinarias. Las curvas S también se utilizan para verificar la calidad de la programación. También permite verificar la calidad del flujo de información entre las disciplinas de ingeniería y la efectividad de la coordinación interdisciplinaria. En este caso tenemos, en el eje Y tenemos el porcentaje de avance, en el eje X tenemos el tiempo y tenemos las siguientes disciplinas. Tenemos procesos, mecánica, civil, tuberías, electricidad e instrumentación y el total de la ingeniería. La forma, secuencia y educación relativa de estas curvas expresan la dependencia interdisciplinaria. La disciplina líder en este caso es procesos, mecánica, después la sigue civil, tuberías y electricidad e instrumentación. Se elaboran con la participación activa de todos los líderes de las disciplinas. ¿Qué pasa si las curvas se cruzan o tienen otra ubicación relativa? Significa que hay conflictos de programación. Vamos a ver las curvas de procura. En el eje Y tenemos el porcentaje de avance, que en realidad debería estar expresado en dólares. Y en el eje X tenemos el tiempo. La curva azul representa el plan de compromiso, es decir, cuándo se van a colocar las órdenes de compra. La curva marrón corresponde al plan de desembolso, es decir, cuándo se van a pagar esas órdenes de compra. Pero es posible que haya habido una desviación y hay unos compromisos reales, que es la curva verde, para lo cual genera un programa de desembolso real, que es la curva azul punteada. Esto nos permite pronosticar cómo va a ser el avance de la procura, o nos permite analizar cómo está en cualquier momento la procura. Veamos las curvas de construcción. Estas curvas no incluyen la preparación del sitio ni la movilización. En el eje Y tenemos el porcentaje de avance, en el eje X tenemos el tiempo. La curva azul del concreto
tenemos la curva rosada de las estructuras, tenemos la curva anaranjada que corresponde al montaje de equipos, tenemos la curva de tuberías que es la curva azul y tenemos la curva de electricidad e instrumentación que es la curva morada. Entonces es muy importante la secuencia de estas curvas. Como indicamos anteriormente, si hay un cruce de curvas, significa que hay conflictos de programación. Vamos a ver ahora las curvas multifásicas. Estas curvas se derivan del programa de trabajo de maestro. Entonces tenemos en el eje de las Y el porcentaje de avance y en el eje de las X tenemos el tiempo. La curva rosada corresponde a compra de equipos mayores. La curva azul corresponde a la ingeniería, la anaranjada son la compra de material a granel, la curva azul celeste significa cuando están los materiales en sitio, la curva morada corresponde a la construcción y la curva marrón corresponde al arranque. Se utilizan para evaluar y tomar decisiones sobre el inicio de la construcción en función del avance de la ingeniería en proyectos IPC o en proyectos Fast Track. También se usan para evaluar el inicio del precomisionado en función del porcentaje de avance de la construcción. Sigamos con cómo se utilizan las curvas S, en este caso en el valor ganado. En el eje de las Y tenemos los costos en dólares y en el eje de las X tenemos el tiempo. Tenemos tres curvas, una curva azul que es el plan correspondiente al presupuesto a terminación. Tenemos una curva marrón que es el costo real y una curva verde que es el valor ganado. En la fecha de corte tenemos el valor ganado que en este caso está por debajo del costo real. Significa que hay una variación de costos. También, si comparamos el valor planificado versus el valor ganado, tenemos que hay una diferencia que corresponde a la variación del programa. Esto nos permite analizar la situación del proyecto en este momento que estamos en el punto de corte indicado. Vamos a ver ahora los escenarios de permutaciones entre el presupuesto de terminación, el costo real y el valor ganado, que es esta curva que está acá. Estas curvas, 6 curvas. 6, o mejor dicho, 6 gráficos. Que van desde el caso 1 hasta el caso 6. Aquí podemos ver las 6 posibilidades de permutaciones entre el presupuesto de terminación, el costo real y el valor ganado. Veamos ahora las limitaciones que tienen las curvas S. Las curvas S no reemplazan otros métodos de planificación, pero los complementan. No identifican la ruta crítica o áreas problemáticas específicas, pero sí ayudan a analizar la situación del proyecto. Requieren complementarse con información adicional del proyecto, tales como análisis detallado del programa de trabajo, narrativa, porque podrían dar una falsa visión del proyecto. Veamos ahora las conclusiones. Discutimos la filosofía de las curvas S. Describimos sus aplicaciones. Explicamos cómo se usan para analizar y tomar decisiones en aspectos claves del proyecto. Presentamos las curvas típicas multidisciplinarias y multifásicas. Ilustramos el uso de la teoría del valor ganado. Resaltamos sus limitaciones. Muchas gracias por su amable atención. Los invitamos cordialmente a nuestros próximos videos en YouTube y LinkedIn. Próximamente estaremos ofreciendo nuestro curso Gerencia de Proyectos Industriales. Los invitamos también. Muchas gracias.